tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Anda Diego, bienvenido a Pullmantur El Salvador. Muchísimas gracias. Claro que sí, te comento. En primera clase llevan siempre la opción, si es por la mañana desayuno, siempre se entregan dos opciones para que el pasajero pueda elegir la que mejor prefiera. Pullmantur nace en el año 1992, es una empresa salvadoreña, familiar. Hola Diego, bienvenido a El Salvador. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra empresa Pullmantur. Muchas gracias. Es una unidad que tiene 3 clases. ¿Tiene 3 clases? 3 clases de servicio. ¿Cómo es eso? Primera clase, clase ejecutiva y clase económica. Un ciudadano salvadoreño o centroamericano en general que requiere para movilizarse en la ruta de ustedes y nosotros de otras nacionalidades. Estamos trabajando con Volvo y Scania y en 2012 nace el servicio ejecutivo. Claro que sí, anda Diego, te lo muestro. Iniciamos con cabina de primera clase. Espero disfrutar este viaje que haré desde Ciudad de Guatemala hacia San Salvador en primera clase de Pullmantur. Nuevamente muy amable, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Un Anda placer. Diego, bienvenido a Pullmantur El Salvador. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Fanny y soy la gerente de país del Salvador. Fantástico. Pues cuéntanos, ¿estamos dónde en este momento y qué recorrido vamos a hacer? Estamos en Hotel Sheraton y estas son nuestras instalaciones principales. ¿Qué tal si hacemos un pequeño recorrido? Por supuesto, un gusto. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Esta es la oficina de ventas de Pullmantur El Salvador y aquí se hace todo el proceso de chequeo de cada uno de los pasajeros. Aquí ingresan los pasajeros, pueden comprar boletos y pueden hacer su prechequeo antes del viaje. Esta es la sala de ventas y de espera. Aquí los pasajeros llegan, tienen que estar 40 minutos antes de la hora de salida para poder iniciar su proceso de abordaje. ¿En qué consiste, por ejemplo, cuando la persona ya ha comprado el boleto, se le recomienda llegar 45 minutos antes aproximadamente? Sí, así es. ¿Y cuál es la finalidad de llegar con ese tiempo de anticipación? ¿Para qué? Para que puedan mostrar sus documentos y poder ser verificados para que no tengan ningún inconveniente al momento de abordaje y de llegada a las fronteras diferentes. Un ciudadano salvadoreño o centroamericano en general que requiere para movilizarse en la ruta de ustedes y nosotros de otras nacionalidades, ¿qué se requiere, por ejemplo? Si son pasajeros que son de Centroamérica, solamente necesitan o su identificación o el pasaporte, ya que hay tránsito libre entre los países de centroamericanos. Sí. Entonces, eso sería lo único. Ya si es extranjero, ya necesitan su pasaporte y sellos vigentes. Perfecto. Ahora, para menores de edad, centroamericanos o de otras nacionalidades, ¿cómo es el tema? Para menores de edad ya depende de la nacionalidad. Por ejemplo, si es residente en El Salvador, un permiso notariado, ¿verdad? Ya si es extranjero, ya tendríamos que verificar sellos de entrada y pasaporte. Perfecto. Si viaja con los dos padres, ¿igual requiere el permiso o es solo si viaja con uno de los dos? Si viaja con uno de los dos o con un tercero. Ya si viaja con ambos padres, solamente pasaporte vigente. No y en requiere buen permiso de salida. No requiere permiso. Pues nada, ¿qué tal si vemos entonces cómo son las instalaciones, por favor? Claro, con gusto. Gracias. Estamos en el área de espera, Ajá. que es el área principal que tenemos de entrada, y luego continuamos de este lado con el área de ventas de Pullmantur. ¿Cuál es el horario de atención de ustedes en la oficina? Estamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Ok. Sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto. Sábado y domingo. ¿Los festivos? Los festivos generalmente trabajamos normales, a menos que sea un festivo que lo tienen los países, todos los países, hacemos un horario corto, pero siempre trabajamos todos los días de la semana, igual festivo. El tema de la franquicia, gracias. El tema de la franquicia de equipajes, ¿cómo es? El equipaje permitido por cada pasajero es una maleta de 50 libras y una de mano. Si exceden la capacidad, ¿tienen derecho a llevarla pagando un excedente? ¿O Sí, cómo claro, pueden llevar hasta 3 maletas pagadas, un valor de $30 por maleta. Perfecto, en cualquiera de las direcciones, sea de aquí hacia Ciudad de Guatemala o hacia Tegucigalpa. Correcto, Perfecto. cualquiera de las direcciones. Ya, ¿esta oficina ofrece servicio de baño para las personas mientras esperan? Sí, claro, en la parte del frente tenemos ubicados los baños, tanto de damas como de caballeros. Perfecto. ¿Es posible venir aquí a esta oficina y comprar los pasajes? Es posible. Estamos abiertos en los horarios que le mencionaba para hacer compras, para hacer cambios o lo que necesite, confirmación de su salida, etcétera. Pero Si uno- tenemos varios medios de venta, ¿verdad? Que es la página web, como compré yo el boleto Así a través del es. portal web. Ahora, si la persona llega de último minuto y no ha comprado
comprado pasaje puede comprarlo aquí para viajar, por ejemplo, que salga en 20 minutos y haya disponibilidad? Claro. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo, puede hacerlo. Siempre y cuando tengamos espacio en nuestros autobuses, le vendemos en el momento de la salida. Pues un placer, muchísimas gracias y espero disfrutar este viaje que haré desde Ciudad de Guatemala hacia San Salvador en primera clase de Pullmantur. Nuevamente muy amable, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, qué decirles, estoy inmensamente feliz. He venido a la hermosa tierra centroamericana, a la República de El Salvador, en busca del mejor servicio terrestre que puede ofrecer una empresa en todo este subcontinente, en la región centroamericana. Quiero decirles que estoy gratamente sorprendido porque después de haber hecho un barrido por diferentes países y empresas tratando de encontrar el mejor servicio de primera clase o servicio VIP, he encontrado, mírenme nada más esta maravilla. Andariego, bienvenido a El Salvador. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra empresa Pullmantur. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Juan Hernández, Juan, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu función aquí en la empresa? soy el conductor del autobús. Perfecto. ¿Y la señorita? Y es mi compañera Nuri Marroquín. Perfecto. ¿Y ella es? Ella es azafata, es la que da el servicio a bordo en la unidad. Qué placer, Nuri. Mucho gusto, Andariego. Un placer atenderte en este nuevo viaje que vamos a iniciar. Muchísimas gracias. Pues quiero decirles que aquí está la tripulación de la empresa y vamos a ver qué servicios, qué experiencia nos ofrece Pullmantur en la ruta Ciudad de Guatemala a San Salvador. Vamos, por favor. Gracias. Andariego, ahora vamos a conocer la parte ejecutiva en el segundo nivel. ¿Me Fantástico. acompañas, por favor? Claro que sí, vamos, por favor. Gracias. Pues Nuri, nos encontramos aquí en el segundo nivel, en la clase ejecutiva. Cuéntanos cuáles son las características de esta cabina, si tiene servicio de bebidas o alimentos aquí, digamos que, ¿qué caracteriza esta cabina Claro. de la primera clase o de otras cabinas que ofrezca Pullmantur? Claro que sí, Andariego, te comento. En esta clase ejecutivo, la cabina solamente es de 30 asientos. Son cómodos, igual reclinables para el descanso de todos los pasajeros. Sí cuenta con un servicio de bebidas, si viaja por la mañana con desayuno y una bebida. Después de frontera se les entrega otra bebida, ya puede ser gaseosa o agua, como el pasajero prefiera. Fantástico. Normalmente, ¿qué rutas cubre este tipo de vehículo que cuenta con cabina o clase ejecutiva? ¿Hacia dónde viajan desde San Salvador? Lo tenemos el servicio de San Salvador hacia Guatemala y viceversa, de Guatemala hacia San Salvador, Perfecto. por la mañana y por la tarde. Andariego, acompáñame, ahora te voy a mostrar nuestro baño sanitario que es para ambas cabinas, ejecutiva y primera clase. Buenísimo. Nuri, ¿la unidad sanitaria o el baño se encuentra disponible durante todo el recorrido? Es correcto, durante todo el recorrido pueden hacer uso de él. Fantástico, perfecto. Me imagino pues que cuenta con agua, jabón, todo, ¿no? Claro que sí, este es el agua Fantástico. y por acá tenemos el jabón. Buenísimo, fenomenal. Tiene su servilletica de papel, perdón, y papel higiénico. Súper completo el servicio. Andariego, ahora te voy a invitar a que conozcamos nuestra clase más exclusiva que es primera clase. Fantástico. Acompáñame. Vamos. Pero ¿qué es este lujo, Nuri, por favor? O sea, esto ya ni en los aviones. Cuéntanos, por favor. Te comento, primera clase la cabina cuenta solamente con 12 asientos, los cuales sí te aclaro también de que no viajan niños acá, viajan desde los 12 años en adelante. Como te comento, cuenta con 12 asientos, igualmente reclinable, se reclina todo esto. Se les hace entrega de unos auriculares porque el audio es siempre personalizado, es decir, en esta clase no va el audio en general. De igual manera, en clase ejecutiva es personalizado. En todo el autobús solamente personalizado el audio. O sea, que a todos les proporcionan auriculares. Sí, a todos los Fenomenal. pasajeros se les... Nuri, cuéntanos, ¿por qué en este tipo de cabina no viajan niños menores de 12 años? ¿Cuál es la razón? Claro que sí, te comento. En esta clase, como bien te lo mencionaba, es nuestra clase más exclusiva. Por ende, solamente la mayoría que viajan acá, los pasajeros, son gente de negocios, es decir, corporativo. Sí. Entonces, sí, solamente de los
12 años para la tranquilidad de todos ellos, ¿verdad? O sea, Porque la mayoría buscan descansar todo el viaje sí. O trabajar también incluso. trabajar al mismo tiempo durante Perfecto. todo el viaje. Oye, es fantástico esto. Hay aerolíneas que tienen este concepto también de prohibir niños de determinada edad precisamente para que las personas de esa cabina viajen con mayor comodidad y tranquilidad. Eso me parece un plus de parte de Pullman Tour, los felicito muchísimo. Ahora, porfa, Nuri, cuéntanos, hagamos el recorrido por primera clase. ¿Cuántos asientos tiene y qué amenidades ofrecen aquí ustedes? La cabina es de 12 asientos. Sí. Acá al final, como puedes ver, está la estación de café. El café en esta clase es durante todo el viaje. Perfecto. Y la parte superior es la hierera. Ahí cuenta con diferentes sabores de sodas y jugos durante todo el viaje igual. Fenomenal. Vamos a ver, a chequear esto, Nuri. Acá viene la estación de café y acá es nuestra hielera. Wow, excelente, es un minibar, ¿no? Maravilloso. No, si gustas te voy a mostrar Claro que sí, por también lo de los audífonos. Se colocan en esta parte de acá. Y viene para seleccionar en esta parte de acá. Perfecto. Se seleccionan Sí, el botoncito. Aquí vemos todo, el volumen y ¿qué y los opciones tienen? diferentes canales. Ah, qué bien, Canal canales de 1 música, es ¿no? para película Ah. y canal 2 y 3 es para música. Fantástico, vemos aquí que hay portavasos también. Está el Y- portavasos y está el puerto USB. Fantástico. Levantas esa tapita negra Perfecto. Buenísimo. ¿Este para qué es? ¿Este es el de conexión del de auricular? auricular, sí. Perfecto. Y acá en la parte superior están los tomas corrientes 110. Eléctricos. Qué mar. Esto sí que es lo mejor, porque realmente carga muy rápido. Sí. Buenísimo. La mesa está ubicada acá. Este es el descansapiernas. Viene ubicada acá. Y se coloca en esa parte. Así nos queda. Fenomenal, fantástico. Nuri, ¿la comida que sirven ustedes en primera clase es caliente o es un refrigerio tipo sándwich? ¿Qué es lo que ofrecen normalmente? Si es por la mañana, si van viajando por la mañana, es un desayuno. Si nos los entregan caliente. Si es por la tarde, es un snack, por ende es frío. Frío, perfecto. Y eso aplica en todos los sentidos, es decir, de San Salvador a Ciudad de Guatemala y de Ciudad de Guatemala a San Salvador lo mismo. Es correcto. Se maneja de la misma manera y a Tegucigalpa también. Sí. ¿En este tipo de servicio viajan a San Pedro Sula o solo a Tegucigalpa? Solamente a Tegucigalpa. Esperamos los apasionados de los viajes por carretera que expandan sus rutas y lleguen a otros países centroamericanos. Lo están haciendo muy, muy, muy bien. Muchas Fantástico. gracias. Nuri, entonces cuéntanos por favor lo del tema de los alimentos, cómo se maneja aquí en primera clase y las bebidas. Claro que sí, te comento. En primera clase llevan siempre la opción, si es por la mañana desayuno, siempre se entregan 2 opciones para que el pasajero pueda elegir la que mejor prefiera. Perfecto. ¿Y el tema de licores, cómo es esto? ¿En clase ejecutiva también lo ofrecen o es solo exclusivo para primera clase? Solamente exclusividad de primera clase. Te comento, son 2 licores a elegir. Tienen su momento de entrega, que es justo cuando ya estamos por llegar a nuestro destino. Es en este caso Baileys y vino tinto. Perfecto. El pasajero puede elegir entre ambos licores y viene acompañado con una bolsita de maní. Fenomenal. O podría ser otra bebida que no sea con licor, gaseosa, jugo, agua. Nuri, cuéntanos con el tema de los licores, indistinto del horario en que se maneja el recorrido, ¿ofrecen licor o solamente es en la tarde? ¿Cómo es esto? Claro que sí, siempre tiene el servicio, siempre todo el servicio que te he mostrado hasta el momento, siempre cuenta en todos los viajes que el pasajero solicite. Fenomenal. O sea, siempre está el servicio, no importa si viaja por la mañana o por la tarde. Perfecto. Anda Diego, ahora te voy a mostrar, por acá contamos con el descansapiernas, lo colocamos así y utilizamos el sistema de reclinado. Wow, ¿Sería así? fenomenal. Fantástico. Nuri, normalmente ¿cuánto dura el recorrido desde San Salvador a Ciudad de Guatemala en promedio? En un promedio de 5 horas 30 aproximadamente.
Y lo mismo de Ciudad de Guatemala hacia San Salvador, más o menos lo mismo también. Sí, más o menos se maneja al mismo tiempo. El tema es el tema fronterizo, porque estamos hablando que ese es un viaje internacional, ¿no? Sí. Entonces depende también del tema migratorio, de cuánto se puedan tardar en el proceso. Sí, ya serían los trámites fronterizos. Correcto. ¿Cuánto, según tu experiencia, tarda en promedio este proceso como tal migratorio, el fronterizo? La ventaja es de que viajando con nosotros en la empresa Pullman Tour, sí tenemos como un beneficio, siempre con migración, con aduana. Les dan como una prioridad. Una prioridad al momento de estar llegando nosotros a frontera. Ok. Entonces, ¿De los dos sí, lados? Sí, de ambos lados, Oh. tanto de El Salvador como de Guatemala. Igual viajando para Honduras, de El Salvador y Tegucigalpa. Fantástico. Y me decías que más o menos cuánto puede tardar el proceso en promedio. Un promedio a cerca de 30 minutos, más Ok, o menos. rápido. Cuando por lo general tarda 1 hora 30, Claro, una hora claro. en autobús. ¿Los pasajeros deben bajarse de la unidad e ir a hacer las filas en ambas oficinas o se entregan los pasaportes? ¿Cómo es este proceso? Viajando de San Salvador hacia Guatemala, es un prechequeo que tenemos nosotros justo antes de ingresar a frontera, a las Chinamas. Correcto. En ese proceso del prechequeo, sí acortamos el tiempo en trámites migratorios con El Salvador, con Migración El Salvador. Del lado de Guatemala, sí es donde bajan únicamente los pasajeros que necesitan sellar pasaportes y extranjeros. De igual manera, Migración solicita que menores de edad bajen la ventanilla para que pueda ser sellado su pasaporte. Perfecto, buenísimo. Nuri, pues nada, primero felicitarlos, realmente el servicio es fenomenal, mi admiración absoluta, lo están haciendo muy bien, realmente dignifican, como siempre lo he dicho, el servicio por tierra, que es visto en ocasiones como para personas que no tienen los recursos y les toca viajar por tierra, cuando en realidad vemos muchas personas que nos apasiona viajar por tierra y lo queremos hacer con dignidad, con comodidad, con seguridad. ¿Cómo es el tema de las oficinas en otros países de Pullman Tour? Siempre llegamos, es de hotel a hotel. Acá en El Salvador es Hotel Sheraton Presidente, que es de donde inicia el viaje. Y nos dirigimos hacia Guatemala. Igualmente es el Holiday Inn en la zona 10. Fantástico, o sea que se manejan en hoteles de lujo, ¿no? De hotel Todo a el hotel. tiempo. Pues aquí con el capitán, nuestro comandante Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos qué tipo de vehículo es este, qué carrocería, qué chasis, qué modelo. Pues mira, Andariego, este es un autobús, año 2019, modelo Marco Polo, Paradiso 1800 de doble nivel, con una transmisión de Opticus, es de segunda generación, con 8 cambios hacia adelante, ya sea sin pedal de embrague, ya sea se puede manejar de una forma manual o de una forma automática. Bueno, este modelo está montado, está sobre un chasis Scania, un motor K410, tiene extrema estabilidad, o sea, es un sistema de que uno al agarrar una curva, él se estabiliza de una manera automática. Entonces, eso, y también tiene un freno que se le llama un retarder o retardador, que sirve como de 5 tiempos, que sirve para darle mayor seguridad a la hora de la frenada. Fenomenal. Juan Carlos, cuéntanos en este panel que vemos, ¿qué encontramos? Aquí encontramos la hielera, son las hieleras del piso superior, Sí. la cafetera del piso inferior, así también la cafetera del piso superior. Es decir, es para calentarlas, para calentar prender los líquidos, sí. y enfriar, por supuesto, Ajá. la hielera. Y la hielera del piso de primera clase. Su iluminación del segundo nivel, Sí. iluminación del primer nivel, los números de asiento. Esta es la luz de la cabina, Sí. de cabina, este de gradas. Este es como un temporizador donde da la temperatura exterior, Sí. la hora actual y el aire acondicionado para la cabina, para tripulación. Perfecto. Juan Carlos, en el tema de seguridad veo que hay unas cámaras en la cabina. Están ubicadas en el salón de primera clase, una, que es la que estamos viendo ahorita. Ajá. Y de aquí puedes cambiarlo. Aquí lo puedo cambiar, puedo ver lo que sucede también en el piso superior, en la parte de atrás, Ajá. para no golpear algún vehículo. En reversa, sí. Y también para ver
la parte superior. Clase ejecutiva. Ajá, clase ejecutiva. ¿Cuánto llevas en la empresa? ¿Cómo te sientes aquí? Actualmente llevo 1 año, 2 meses. Me siento muy bien. Tengo una experiencia de 23 años. Pues, He manejado de los tres tipos, el que es ejecutivo, que es este, sí. el turista superior, que es diferente un poquito a las butacas, Sí. y el de un nivel. ¿La empresa Pullmantur cuenta con buses solamente de 2 niveles o cómo está la flota de la empresa? ¿Cómo es? Te cuento, Andariego, que cuenta con unidades también de un solo nivel, que es la ruta San Salvador-Tegucigalpa, San Salvador. Perfecto. Y es una unidad que tiene 3 clases. ¿Tiene 3 clases? 3 clases de servicio. ¿Cómo es eso? Primera clase, clase ejecutiva y clase económica. No puedo creerlo. ¿Y dónde están esos buses? Salen de San Salvador a Tegucigalpa y Tegucigalpa a San Salvador. ¿Y podemos ver uno de esos buses? Claro que sí. Mi compañera Nuri te puede dar mejor orientación sobre ese autobús. Pues vámonos, gracias. Pues Nuri, yo estoy sorprendidísimo porque me acabo de enterar que existe una empresa, Pullmantur, que ofrece en un bus de un solo nivel 3 clases. Yo no lo puedo creer. ¿Qué nos puedes hablar al respecto, Nuri? Claro que sí, Andariego, te lo muestro. Este es nuestro bus de un nivel, el que está cubriendo la ruta de San Salvador hacia Tegucigalpa y viceversa. Es el que cuenta con 3 clases, primera clase, clase turista y clase económica. Claro que sí, Andariego, te lo muestro. Iniciamos con cabina de primera clase. En esta cuenta únicamente con 9 asientos. De igual manera, se reclinan súper bien para el descanso de nuestros pasajeros. Acá vienen siempre los conectores de los auriculares, descansapierna y la mesa para comer o de trabajo. Oye, Nuri, no, de verdad es que estoy sorprendidísimo. Esta cortina me da una impresión como de un avión, de verdad. La división entre primera clase y otras clases dentro del mismo avión. Aquí estamos en un avión de red. Pasamos a clase turista. Gracias. Ahora te presento clase turista, la tenemos acá. Igual está dividida con clase económica acá al final. Sí. Solamente en clase turista sí llevan el snack. La diferencia entre una y otra es de que en clase turista entregamos bebida y snack, como en las otras clases que te mencioné viajando hacia Guatemala. Y en clase económica solamente le incluye el pasaje. Perfecto. En el autobús. Ahora, tiene apoyapiernas, ¿no? Clase turista. Clase de turista sí cuenta con el descansapiernas, te lo muestro siempre acá. Perfecto. Igual el reclinado Perfecto. lo lleva siempre. Y en clase económica solamente es el pasaje. Perfecto. Nuri, aquí estamos viendo efectivamente que no tiene el apoyapiernas o el descansapiernas, pero tiene algo como para subir los pies por lo menos, ¿verdad? Sí, para tener el descanso en los Y tiene pies. también una mesita como individual. Sí, lo Súper. tiene acá. Perfecto. Para que puedan colocar Esto es una para que el cocina. propio pasajero traiga sus alimentos porque no lo incluye, ¿verdad? No le incluye alimentación, tampoco bebida. Y finalmente la unidad cuenta con baño, ¿no? Servicio sanitario. Claro que sí, siempre nuestro bus de un nivel cuenta con el servicio sanitario al final del pasillo, te lo muestro. Andariego, espero hayas disfrutado el recorrido en nuestras unidades de Pullmantur. Te deseamos un magnífico viaje. Muchísimas gracias, Nuri. Súper agradecido. Ya nos encontramos con Juan Manuel Chávez, gerente de operaciones de Pullmantur en San Salvador, El Salvador. Juan Manuel, muchísimas gracias por recibirme. Yo elegí esta empresa como la mejor experiencia, el mejor servicio que uno como pasajero puede encontrar en toda Centroamérica. Pullmantur nace en el año 1992, es una empresa salvadoreña, familiar, comienza a operar tours en Centroamérica, en la región centroamericana, y luego en 1995 pasamos a operar la ruta de Guatemala de forma diaria. Comenzamos con la ruta San Salvador-Guatemala con un servicio permanente por la mañana y por la tarde de ida y vuelta, y luego se da el paso ya cerca del año 2000 para operar la ruta de Tegucigalpa. Comenzamos operando San Salvador-Tegucigalpa de manera diaria también, y así vamos evolucionando. En el año 2009
se incorpora ya un cambio de marca. Estamos trabajando con Volvo, llega Scania y en 2012 nace el servicio Ejecutiva, que es este servicio en el cual estamos ahorita. Entonces ya con ese servicio operamos 2 salidas diarias de San Salvador en la mañana, 2 salidas diarias de Guatemala por la mañana, igualmente por la tarde 2 salidas, y Tegucigalpa tenemos una salida diaria desde Tegucigalpa y una de San Salvador rumbo a Tegucigalpa. Juan Manuel, ¿cuál es la respuesta que ha tenido el público, los pasajeros, tanto salvadoreños como centroamericanos e internacionales en general, con este producto maravilloso de primera clase y clase ejecutiva en una unidad de 2 niveles? Pues gracias a Dios es una muy buena aceptación. Nuestra ocupación de primera clase ronda arriba del 90% en casi todos los recorridos. En clase ejecutiva tenemos una ocupación cerca del 50%, 60%, y en turista estamos por el 75% de ocupación. Ahorita estaba viendo un bus que me llamó muchísimo la atención, un bus de un solo nivel que cubre la ruta hacia Tegucigalpa, Honduras y viceversa, que tiene 3 clases. Yo jamás en mi vida había visto un bus que tuviera 3 servicios dentro del mismo nivel. ¿Cómo nació esta idea? Esta idea nace para darle transporte a los 3 segmentos del mercado de Tegucigalpa, debido a que no hay una modalidad de servicio económico como tal, completamente clase económica. Entonces nosotros quisimos cubrir los segmentos de primera, turista y clase económica adentro del mismo bus, manteniendo siempre el transporte diario, una salida diaria. Fantástico. Ahora, lo que nos interesa mucho a los viajeros apasionados de viajar por tierra, ¿están considerando llegar a otros países centroamericanos o a México, por ejemplo? De momento no tenemos un plan de expansión hacia el norte. Todas las empresas estamos apuntando hacia la parte sur de Centroamérica para lograr una movilidad centroamericana un poco más consolidada y de ofrecer con un solo proveedor conexión con todas las ciudades de Centroamérica. Juan Manuel, pues yo quiero nuevamente felicitarlos porque, como lo he dicho en algunas ocasiones, ustedes dignifican el viaje por tierra. Me parece lamentable cuando existe un concepto aún de que quien viaja por tierra es porque tiene cuenta con escasos recursos o porque simplemente no tiene la posibilidad de viajar vía aérea, etcétera. Pero no, existen viajeros que les fascina viajar por tierra y que están dispuestos a pagar un monto incluso más elevado para recibir un trato diferenciado, como lo están haciendo ustedes. Así que mis felicitaciones, sigan por este camino y por favor dennos buenas noticias que van a expandir estos recorridos hacia otros países centroamericanos, por favor. Sí, nosotros estamos siempre trabajando en que sea una experiencia agradable para el pasajero. Incluso de momento tenemos ya las unidades, las nuevas G8 para Centroamérica. Somos los primeros, la primera empresa de transporte centroamericano que tiene Marco Polo G8. Ya están en recinto fiscal, en los próximos meses las estrenamos. Y estamos trabajando siempre en que sea una experiencia, que sean unas horas de experiencia para el pasajero, con asientos mucho más cómodos, con asiento en material que sea placentero y que podamos siempre una experiencia para el pasajero. ¿Estos vehículos G8 van a cubrir solamente la ruta de Guatemala o también van a operar hacia Honduras? Van a operar hacia Honduras, van a operar en Honduras y Guatemala, los 2 recorridos. ¿Y va a tener servicio de primera clase igual? Sí, son de doble nivel, va a tener primera clase en la parte inferior del autobús y en la parte superior son turistas. Pues desde ya me reservo un viaje con ustedes a Tegucigalpa. Ya no lo voy a hacer a Ciudad de Guatemala como será el que verán en este video, sino que lo haré a Tegucigalpa en los buses G8 de Pullmantur. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Manuel.